Entonces, hasta el año 1850 no se sabe nada, no se tiene ninguna bibliografía al respecto. Ya en la época del Renacimiento se retoma nuevamente la investigación sobre estas patologías anorrectales y aquí juega un papel importante Cooper, Petit, quienes ya le dan a la patología anorrectal un conocimiento más anatómico de la lesión. Entonces, ya en el siglo XX, fíjense, Milligan, Morgan y Ferguson realizan ya la técnica operatoria, que hasta la actualidad persiste. La técnica de Milligan y Morgan todavía se realiza. Y Ferguson ya quedó un poco en desuso, ya vamos a ver por qué, ¿no? Ya con la venida de la tecnología moderna se ha perfeccionado la terapéutica, el tratamiento de esta patología tan frecuente como son las hemorroides. En conclusión, las patologías anorrectales las vamos a dividir en 5 grandes grupos. A la cabeza, el más frecuente, las patologías vasculares, ahí están las hemorroides, los procesos inflamatorios e infecciosos, ahí vamos a tener a los abscesos, las fístulas, uno es consecuencia de la otra. Luego tenemos las ulceraciones, las heridas, digamos, ¿no?, dentro del recto, que son las llamadas fisuras, ¿no?, que también son patologías con cierta frecuencia. Las tumoraciones benignas, y estamos hablando acá el caso de las ectopías, o sea, los prolapsos, ¿no?, las prosidencias, que también es una patología propia de la zona. Y finalmente, desde hace aproximadamente 20 años, esta patología traumática viene teniendo cierta incidencia, ¿no? Y eso es peligroso porque ustedes comprenderán que cuando se habla de relaciones sexuales, muchas veces pues hay aberraciones, ¿no? De tal manera que los cirujanos hemos encontrado muchas veces cuerpos extraños dentro del recto, ¿no? Entonces eso origina un trauma dentro de la víscera rectal, me refiero. Y vamos a ver ya después cómo esta lesión traumática se maneja. Dentro de todas las patologías mencionadas, las 4 más frecuentes son la hemorroide, la fisura, el absceso y la fístula. Entre esas 4 son más del 80% de frecuencia, de incidencia que tenemos a nivel rectal. También es importante mencionar que algunas de estas patologías, no todas, son sangrantes. Por lo tanto, entran también en lo que constituye las hemorragias digestivas bajas. Aunque el sangrado, claro, es activo, pero no es concluyente, no es importante, pero sí están consideradas, como ven ustedes ahí, como el 10% de las patologías sangrantes a este nivel. Entonces, de acuerdo a la historia que acabamos de mencionar, es importante la anatomía. Y no solamente en esta patología, sino en toda la patología quirúrgica. Porque sabemos perfectamente que el cirujano que no conoce la anatomía está perdido. Eso está bien claro. Entonces, por eso les hago un recordaris, ¿no?, de la porción final distal del tubo digestivo, que es el recto, tanto en varones como en mujeres, para que ustedes pues refresquen sus conocimientos en relación a esta estructura. Ahí lo tienen. El recto se denomina desde el ángulo donde termina el sigmoides, ángulo recto sigmoideo, que está a nivel de la tercera vértebra sacra, y termina en el margen del ano. En todo este recorrido, el recto tiene aproximadamente 15 a 18 centímetros. Entonces, en estos 15 a 18 centímetros, ustedes ven la luz del recto que tiene repliegues. Esos repliegues forman parte del sistema valvular de la víscera rectal y se le denominan
válvulas de Houston o válvulas rectales. Hay tres, una superior, una media y una inferior. Pero lo más importante de esta víscera no está ahí. Lo más importante anatómicamente hablando está en los 5 últimos centímetros del recto, ya cerca del margen del ano. ¿Y por qué? Porque a este nivel, esta estructura, adelante, se denomina llano recto, se denomina canal anal. Ese es el canal anal o canal rectal. En este canal anal hay varias características y detalles importantes, como por ejemplo, tiene doble revestimiento el canal anal. La mucosa que le venía desde el colon sigmoides todavía se repliega a este nivel, y la piel que ingresa de la región glútea. Entonces hay un revestimiento cutáneo y hay un revestimiento mucoso. Eso hace posible estos repliegues que ustedes ven ahí, que se denominan columnas de Morgani. Y entre columna y columna hay estos espacios, las llamadas criptas de Morgani. ¿Y por qué menciono esto? Porque justo ahí es donde se inicia una de las patologías anorrectales que acabamos de mencionar, que son los abscesos anorrectales y las fístulas, o sea, el grupo de patologías inflamatorias, digamos. Entonces ahí tienen una característica del canal anal. Es importante también recordarles que el límite entre la piel, o sea, la porción cutánea, y la porción mucosa es una línea, que es la línea pectínea, para que lo recuerden, ¿no? Además de eso, este canal anal presenta plexos venosos, abundantes plexos venosos, dos plexos venosos. El plexo venoso hemorroidal superior y el plexo venoso hemorroidal inferior. Justo también estos plexos son asiento de grandes dilataciones, procesos inflamatorios que finalmente se van a protruir a través del ano, se van a salir a través del ano. Esos son precisamente los sacos hemorroidales. ¿Okay? Segunda característica. Tercera característica, el canal anal tiene un revestimiento muscular muy importante. Como ven ustedes en la imagen, a este nivel, el revestimiento que viene desde el colon sigmoides como músculo liso constituyen fibras circulares internas y longitudinales externas y llega hasta acá, hasta cerca del margen del ano. Ese músculo, esa fibra muscular que llega hasta el canal anal, constituye el esfínter anal interno, llamado también esfínter involuntario, el esfínter involuntario. Pero sin embargo, tenemos otra capa muscular por fuera, otro revestimiento importante, que viene del gran músculo llamado diafragma pélvico o elevador del ano. Esas fibras musculares ya no son lisas, esas fibras musculares son estriadas. Y como ven, se proyecta también hasta el margen del ano, constituyendo de esta manera el esfínter anal voluntario o externo. Entonces, fíjense pues cuántas características anatómicas que nos pueden a nosotros ayudar, no solamente al diagnóstico de las patologías que vamos a tratar, sino también al tratamiento, a la terapéutica de esta patología. Ahí ven ustedes también esta imagen, este es de Neiter, pues ustedes ya lo conocen, ¿no? Fíjense, es un corte sagital donde hacia el pubis se ve la vejiga, en el varón, claro, y hacia atrás tenemos el recto. Recuerden ustedes que ambas vísceras tienen un revestimiento peritoneal. El peritoneo del abdomen desciende hasta la pelvis y reviste parcialmente las vísceras pélvicas o pelvianas. ¿Ok? Ese es otro dato importante. ¿Por qué? Porque si hay una lesión alta en el recto, puede comprometer el peritoneo y por ende dar
reacción peritoneal a la palpación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es otro dato anatómico también a tomar en cuenta. Igualmente pasa con las damas, en las cuales obviamente entre el recto y la vejiga se interpone el útero. Igual también el útero a nivel del fondo uterino también es revestido por peritoneo. Ahí tienen otro corte del recto donde está señalándose en la parte más distal todas las características anteriormente mencionadas. Igualmente ahí también se puede apreciar los esfínteres, ¿no? El esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El interno, repito, es involuntario y el externo es voluntario. Lo mismo. Irrigación. Esta víscera es ricamente vascularizada. La irrigación corre, como ya recuerdan ustedes, por las famosas arterias hemorroidales o rectales. La superior, que nace de la mesentérica inferior, acá está la mesentérica, rama de la aorta. Luego tenemos la hemorroidal media, que nace de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Y finalmente, la hemorroidal inferior. Esta hemorroidal inferior es la que irriga exclusivamente el canal anal y nace de la pudenda, de la arteria pudenda interna. ¿Ok? Entonces ahí tienen tres arterias bilaterales a ambos lados que irrigan esta porción distal del tubo digestivo. Además de eso, hay otra arteria larga que nace en la aorta, que es la sacra media, y que corre por la parte posterior, o sea, la cara posterior del recto. Es la que irriga precisamente y a exclusividad la cara posterior del recto. Esa se pega, como su nombre indica, al hueso sacro. Por ahí corre. Esto en cuanto a la irrigación arterial. También tenemos drenaje venoso. Igual, también hay venas hemorroidales superiores, venas hemorroidales medias y venas hemorroidales inferiores. Las medias y las inferiores van a drenar, van a desembocar hacia el torrente de la mesentérica. En cambio, la superior va directo hacia el sistema superior. Entonces, las venas hemorroidales inferiores son las que forman los plexos venosos. El plexo hemorroidal externo y el plexo hemorroidal interno, donde se van a producir los paquetes hemorroidales, conocido también como enfermedad hemorroidal. Entonces ahí tienen ustedes el conocimiento de que estas venas que finalmente van a producir las hemorroides son dilataciones venosas que protruyen a través del margen del ano y que pueden sangrar y que forman plexos. Pero estos plexos no solamente están conformados por venas, sino también están conformados por fibras musculares. También están conformados por arteriolas, como ven. Entonces es un ovillo, un glomérulo, digamos así, que bien viene a formar a nivel del margen del ano y que puede causar sintomatología. Por eso es que se denomina a la patología hemorroidal como enfermedad hemorroidal. Esa enfermedad hemorroidal se caracteriza por lo que acabo de mencionar: la dilatación, la inflamación, la congestión y, por supuesto, claro, además de eso, también el sangrado. ¿Okay? Entonces, a todo este conjunto de síntomas y signos se denomina enfermedad hemorroidal. Es una patología sumamente frecuente en la población, no solamente a nivel nacional, sino también, fíjense, en los Estados Unidos ya cerca del 5% de la población sufre hemorroides. Puede pasar a cualquier edad. Y uno de los factores importantes para sospechar del diagnóstico de hemorroides es primero la edad. Cuanto mayor edad, más posible que tenga hemorroides. En hombres es más frecuente
que en mujeres. Y un factor importante que no está acá a tener en cuenta es el estreñimiento. El estreñimiento crónico juega un papel importante para la presencia de paquetes hemorroidales. Ahí lo tienen, como factor predisponente, el estreñimiento a la cabeza. Hay factores hereditarios, familias enteras que sufren de hemorroides. Y pongo ahí la posición erecta, ¿por qué? Porque hay gente también que trabaja pues parado todo el día. Entonces, muchas veces el suelo pélvico no es lo suficientemente capaz de sostener las vísceras, por lo tanto empiezan a descender. Entonces ahí, si hay prolapso rectal, hay también hemorroides. Las diarreas crónicas también, en el caso de pacientes con VIH, se ve muy frecuentemente asociado a patología hemorroidal. Y el incremento finalmente de la presión intraabdominal constituye un factor que va a predisponer a la patología hemorroidal. En conclusión, las hemorroides las vamos a clasificar en dos grandes grupos: las hemorroides internas y las hemorroides externas. Estas hemorroides internas, como su nombre indica, se originan en el plexo venoso hemorroidal profundo o interno. Son suprapectíneas, o sea, están por encima de la línea pectínea, y como por encima de la línea pectínea hay mucosa, entonces son submucosos. Se origina en el plexo venoso submucoso. Y el drenaje es directamente hacia la vena porta. En cambio, las externas, que son las más frecuentes, ojo, las más frecuentes son subcutáneas. Son muy dolorosas. Estas son las que más sintomatología conlleva a los pacientes. ¿Ok? Y son infrapectíneas, claro. Ahí tienen los dos tipos de hemorroides, internas y externas. Si nosotros hacemos un croquis del ano, podemos presentar que la mayor frecuencia de protrusión de los paquetes hemorroidales es en el lado derecho, el anterior y el posterior. Esos son los más frecuentes. Ahí tenemos que buscar cuando se hace la inspección, el examen del recto. En cambio, el lado izquierdo es solamente la zona lateral, pero más frecuentes se dan hacia el lado derecho. Como toda patología, hay que hacer una buena historia clínica, sobre todo en relación a los factores predisponentes. Si el paciente o la paciente es estreñida, si hay algún factor que pueda también hacer posible la protrusión de paquetes hemorroidales, como por ejemplo el incremento de la presión intraabdominal, es otro. Entonces, en la historia clínica hay que registrar todas estas características. El examen clínico también es fundamental, ya que se hace ectoscópicamente y se puede evidenciar la presencia de paquetes hemorroidales cuando el paciente puja. Al paciente se le pide que puje, entonces protruyen los paquetes hemorroidales. Es diagnóstico hecho. Cuando no sucede esto y hay siempre la sospecha de un diagnóstico, entonces proceden los exámenes de radiodiagnóstico. Ahí tienen, en esta imagen se puede apreciar la ectoscopía, ¿no?, de la región anal, donde además se pueden evidenciar también otro tipo de lesiones, no solamente las hemorroides, también se puede evidenciar las fístulas y las fisuras, ¿no? Este es un procedimiento que ayuda mucho para el diagnóstico simple, es el tacto rectal, que desgraciadamente no lo vienen realizando los internos, la última generación de internos no lo hace. Y debería hacerlo y consignarlo en la historia clínica, porque puede ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces sospechan nada más, y muchas veces por sospecha entran a la sala de operaciones a operar unas hemorroides, ¿no? Entonces hay que ver eso. En cuanto a la clínica, la sintomatología es importante
Y tiene cierta diferencia hablando de hemorroides internas y hemorroides externas. Las internas son más sangrantes, las externas son más dolorosas. ¿Ok? El dolor es mucho mayor en las externas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? La razón es simple, la inervación. Y las patologías de las hemorroides externas son subcutáneas, la piel a ese nivel recibe inervación somática por parte de las raíces del nervio pudendo, por lo tanto, mucho dolor a ese nivel. En cambio, las más profundas, las internas, las suprapectíneas, son más sangrantes, por la rica vascularización de esa zona. Y en ambas hay un común denominador, hay tumefacción, o sea, proceso inflamatorio de toda la región perianal. También puede haber sangrado. En cuanto a la clasificación de las hemorroides en general, podemos mencionar 4 grados. El primer grado, como ven, es el más leve. Hay paquetes hemorroidales que protruyen del canal anal, no se prolapsan totalmente, pero sí se evidencian y producen sangrado. Es un grado mínimo, digamos así. El grado 2 igual, hay sangrado también. En este caso sí hay protrusión cuando evacúa el paciente, pero, acá está la característica, esas hemorroides que protruyen espontáneamente ingresan nuevamente, o sea, se reducen espontáneamente. En el grado 3 ya no, la reducción ya se hace manual por parte del mismo paciente. El paciente siente que sale una masa por el ano y entonces se toca y trata de introducirlo y lo introduce, se reduce muchas veces. En el grado 3, aparte del sangrado que viene presentando. Y en el grado 4, que es el grado más severo, ahí sí los paquetes hemorroidales son irreductibles y dolorosos, con mucho sangrado. Es precisamente este grado el que más se complica. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de la hemorroides? Es la trombosis hemorroidal. Acá tienen un paralelo entre el prolapso de los paquetes hemorroidales y la sintomatología. Fíjense que desde el grado 1 hay sangrado, grado 2 sangrado, grado 3 sangrado, grado 4 con mayor razón sangrado. ¿Okay? El prolapso ya empieza a partir del segundo grado, adelante. Y el grado 4, como ya les he mencionado, es el que generalmente produce la complicación. ¿Por qué trombosis? Porque el coágulo que está dentro del paquete hemorroidal se solidifica y no pasa. Y eso produce una distensión de la fibra nerviosa que da la inervación. Por eso duele. Entonces una trombosis hemorroidal constituye un cuadro de emergencia. El paciente viene con mucho dolor. Seguimos. En cuanto a la terapéutica, inicialmente, si no constituye una emergencia, o sea, si no hay trombosis hemorroidal, se le da un tratamiento conservador. Acá tienen dieta, por ejemplo, el grado 1, el grado 2, ¿no? Mucha fibra para evitar el estreñimiento, higiene local, lavados de asiento, muchos lo utilizan, con diferentes productos locales como cremas, ¿no? Que tienen corticoides. Se utiliza bastante eso en los primeros grados. ¿Okay? Acá tienen ustedes cómo se trombosa. Miren, el grado 4, poco a poco, durante las horas, se va produciendo un cambio. Inicialmente cambia el color, ¿no? De rojo rutilante a violáceo. Y acá es importante esto. Hay una gran hipertonía del esfínter interno, sobre todo el involuntario. De tal manera que si ustedes quieren hacer el tacto rectal, duele y no permite el paciente, porque le duele demasiado. Eso es cuando hay trombosis. Es una zona muy sensible. Entonces ahí
¿Qué hay que hacer? Cirugía de emergencia, claro. ¿Y cuál es la cirugía? La trombectomía, no es la hemorroidectomía, por si acaso. Ahí tienen unas hemorroides trombosadas. Ya si esto tiene días, tal vez, de ya protruidas y trombosadas, los paquetes hemorroidales, puede producir un cuadro infeccioso de la zona, lo que se llama proctitis. Fiebre, dolor, al paciente lo postra en cama, entonces ya eso constituiría otro cuadro diferente, más sistemático, más sistémico. Ahí tienen ustedes muchas veces el paciente tiene miedo a la cirugía y no acepta. Hemos tenido varios casos. Entonces, como no acepta, afírmeme el consentimiento, que usted no ha querido, acá está. Se va a su casa. Y en su casa, de tanto pujar para que le pase el dolor, se drena el trombo, pero se drena parcialmente. Entonces se produce el llamado saco cutáneo o plicoma. Es una hemorroides mal drenada, una trombosis hemorroidal mal drenada. Ahí tienen el tratamiento médico: reposo, calor, o sea, baños de asiento, analgésicos, ablandador de heces. Hasta incluso se puede utilizar ácido bórico, en algunos casos es un antiinflamatorio. Bien, cuando el cuadro no ha desaparecido 2 días, 7 días, entonces se procede a la cirugía. Ahí tienen los paquetes hemorroidales, sobre todo en el lado derecho, como hemos dicho, anterior y posterior. Ahí dilatando el recto, el ano, ¿no? Para que poder visualizar los paquetes hemorroidales. Y ese es el plicoma. Miren, así se ve un plicoma. En la flecha está señalando. ¿Qué cosa es el plicoma? Es una trombosis hemorroidal mal drenada o drenada parcialmente. No tiene nada que ver con una enfermedad venérea, por si acaso. Se puede confundir. Bien, para cada uno de los grados se sugiere, no se indica. Eso ya depende del cirujano. Fíjense, para el grado 1, como hemos dicho, un tratamiento conservador, dieta, rica en fibra. Y este procedimiento que está dando muy buenos resultados, que es la ligadura con banda elástica. Muy excelente. Esto lo hacen los gastroenterólogos, los endoscopistas, porque tienen el instrumento adecuado, ¿no? La fotocoagulación, la esclerosis, desgraciadamente tiene un alto porcentaje de recidivas, no se está utilizando mucho. Para el grado 2 igual, ligadura con banda elástica, todavía no aparece la cirugía. A partir del grado 3 recién hemorroidectomía. Y por supuesto, en los grados más avanzados, la cirugía se impone. Ahí tienen el manejo endoscópico para los primeros grados, ¿no? La ligadura con banda elástica a la cabeza. También hay quienes introducen sustancias esclerosantes, pero desgraciadamente solamente quema el paquete hemorroidal, pero sin embargo lo hace sangrar más. Igual la fotocoagulación. En los mejores centros el láser sí puede ser una buena alternativa, pero desgraciadamente no hay estudios actualmente de eficiencia del rayo láser en el tratamiento de los paquetes hemorroidales. Dióxido de carbono quema, también es otra sustancia que quema la zona. O sea, a la antigua, ¿no? Hay que cautelizar, como Hipócrates, hay que cautelizar, eso ya. Y estos son las terapias. Lo que quiero presentarles, miren, es esto, la ligadura con banda elástica. Esto sí es efectivo. Pero siempre y cuando la hemorroides no esté complicada. Grado 1, grado 2. Ahí tienen ustedes el instrumento, la pistola que utiliza el endoscopista. Aquí fíjense, está dilatando el ano
En la imagen que viene, la G está protruyendo y va a introducir el instrumento y disparar una ligadura en la base del paquete hemorroidal. ¿Cuál es el objetivo de esto? De privarlo de irrigación. Como ven, así queda. Y si no recibe irrigación, el tejido se necrosa y se cae con la evacuación. Punto. En cuanto a la hemorroidectomía, esta está indicada cuando el tratamiento conservador no ha dado buenos resultados. Se espera, como ya hemos mencionado, hasta una semana con tratamiento conservador, y si no hay buenos resultados, entonces se programa para una hemorroidectomía. Ahí tienen más paquetes hemorroidales. En cuanto a la hemorroidectomía, hay dos técnicas. La técnica de Ferguson, que es la técnica cerrada, esa que ven ustedes en pantalla, y la técnica de Milligan y Morgan. Las dos son igualitas, con una diferencia. Vamos a describir. Miren, Ferguson es en realidad el verdadero ideador, el pensador de esta técnica. Es Ferguson. Pero Milligan y Morgan le añadió algo que ustedes van a ver y que evita complicaciones. Entonces, en la imagen A se infiltra con silocaína, anestésico local, la zona donde se va a trabajar. En la imagen B se procede a traccionar el paquete hemorroidal y disecarlo de la mucosa. Ahí la han disecado de la mucosa hasta su base. Luego de haber disecado hasta la mucosa, hasta la base, se procede a la ligadura. Ya ligan acá, ponen una pinza por encima del nudo y cortan. ¿Cuál es la gran falla de Ferguson? La gran falla de Ferguson es, como son 3 paquetes hemorroidales, hay 3 ligaduras y ha procedido a cerrarle. Por eso se llama técnica cerrada. De tal manera que el paciente termina así con sus suturas en la región glútea. ¿Pero qué pasó? En los siguientes días del posoperatorio, como es una zona contaminada, toda la región perianal se infectaba. Hacían infecciones del sitio operatorio. Entonces, ¿qué había que hacer? Abrir otra vez, sacar los puntos y dejarlo así. Esa fue la gran falla. Entonces Milligan y Morgan, más vivo, dijo, no, acá no hay que cerrarla, hay que dejarla abierta. Igualito que Ferguson, pero dejarlas abiertas. Y Milligan y Morgan se lleva los laureles de todos los cirujanos a nivel mundial. Muy bien, excelente. Los pacientes van muy bien con heridas abiertas. Ahí está. Entonces Milligan y Morgan las deja así. Y estas heridas cierran por segunda intención. Se deja que granule. Claro, demora 14 días, más o menos, promedio, pero el paciente no se infecta. Ahí tienen otra imagen. Y ahí tienen un paciente, ¿no? Con sus 3 heridas en raquete. Entonces, esa técnica de Milligan y Morgan hasta la actualidad se realiza. Todavía se practica bien Milligan, porque es efectiva. Pero viene la tecnología, viene la laparoscopía, viene toda la tecnología moderna y aparece otro cirujano que maneja sus instrumentos, que es Longo. Entonces, Longo agarra un instrumento que se llama grapadora lineal y lo mete dentro del recto y tan solo con apretar el gatillo inmediatamente reseca los paquetes hemorroidales y los sutura por dentro, todo en la luz del canal anal. ¿Y cuál es la ventaja para los pacientes de la técnica del Longo? Que el paciente no tiene dolor en el postoperatorio. Claro,
obviamente, una intervención quirúrgica de este tipo cuesta, pues, ¿no? Cuesta. Por ejemplo, en MINSA no tenemos grapadora lineal para esto, ¿no? No sé si en salud, lo que están votando por los hospitales de Baleati y Almenara, no sé, desconozco, pero deben tenerlo. Lo que sí sé es que en las clínicas, pues en las clínicas sí hay. Pero al paciente, pues, el bolsillo paga. Y esta es la técnica del hongo. Miren, ese es el instrumento que se introduce, es la grapadora. La grapadora. Entonces, con ese instrumento ingresan dentro de la luz del ano, ahí tienen, y procede a resecar y a extraer, a hacer la exéresis. Y termina de esa manera. Bien suturadito todo a nivel de la luz del canal. Y el aparato sale, se extrae y ahí están los 3 paquetes hemorroidales. Entonces el paciente se beneficia, sobre todo en el postoperatorio, porque no tiene mayor dolor. Trombosis, cuando hay complicación. Si viene un paciente grado 4 y está trombosado, ya hemos dicho, es una emergencia, hay que atenderlo. Y si hay que atenderlo, hay que hacer lo que se llama la trombectomía. Paso 1, infiltrar, igualito que para la hemorroidectomía. Se infiltra la zona donde está el paquete trombosado, se procede a disecar la piel, ¿cierto? Y luego de expuesto el paquete hemorroidal, se abre. Se hace una incisión en el paquete hemorroidal y se presiona, drenando el trombo, o sea, la sangre totalmente coagulada y solidificada. Sobre esto, después de haber drenado todo el paquete, se curetea. Curetea significa raspado, un raspadito del paquete hemorroidal. Y se deja abierto. Siguiendo a Milligan y Morgan, estas heridas no deben cerrarse. Se deja abierto. ¿Ok? El paciente les va a agradecer toda su vida, porque el dolor que le pasa, con que ha venido, es instantáneo. Apenas aperturan y drenan el trombo, ya que es excelente tratamiento la trombectomía. Ahora, por supuesto, este es un tratamiento inicial. Eso no quiere decir que el paciente se va a quedar así. Después se programa para una hemorroidectomía, porque el paquete está ahí, solamente que se ha abierto y se ha drenado. Que quede bien claro eso. Muy bien. Y este es el tricoma, que es una trombosis hemorroidal drenada parcialmente o mal drenada, ¿no? Complicaciones. Hay 2 tipos de complicaciones: las complicaciones tardías y las complicaciones tempranas, ¿no? Acá a la cabeza tenemos, como ven, retención urinaria en la hemorroidectomía. ¿Por qué? Porque el procedimiento que se ha realizado de corte, resección, sutura, etcétera, etcétera, origina edema, bueno. Y el edema se da a nivel del plexo hipogástrico. Y eso puede originar una retención urinaria, ya que la vejiga recibe inervación neurovegetativa por parte del plexo. Pero es temporal. No puedo orinar, doctor, temporalmente, nada más. Pasa unas horas, ¿no? Y el paciente se le estimula y va al baño tranquilamente, orina. ¿Ok? Luego está la hemorragia, que no es tan frecuente, y otras complicaciones tempranas. Dentro de las tardías, ahí está el tricoma a la cabeza, la fisura, cuando se abre la herida y se deja pues ahí una úlcera, eso puede originar pues muchas veces una fisura anal, que es poco frecuente, ¿no? Muy bien, hasta aquí la primera patología vascular. Ahora vamos a tocar el segundo grupo de patologías anorrectales, que son los procesos inflamatorios e infecciosos. Ahí están los abscesos. Entonces, estos abscesos se van a clasificar en 2 grandes grupos: el grupo específico y el inespecífico. ¿Cuál es más frecuente? El inespecífico.
llamado también criptoglandular. ¿Y por qué el inespecífico es más frecuente? Porque en estos pacientes, así como los pacientes con hemorroides, el factor predisponente más importante es el estreñimiento. Todos son estreñidos, los que tienen hemorroides, los que tienen abscesos, los que tienen fístulas, etcétera, etcétera. Todos son estreñidos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no evacúa 5 días, 6 días? ¿Hay gente así? No evacúa una semana. Y cuando va a evacuar, lo hace con fuerza. Y la fuerza hace que el bolo fecal pase por el canal anal raspando, traumatizando. ¿Qué cosa traumatiza? Las criptas glandulares, que acabo de mencionarles en la parte anatómica. Y al raspar, lacerar la mucosa, se infecta. Y comienza un absceso. Por eso se llama criptoglandular y es el más frecuente. Pero también hay abscesos que tienen enfermedades de fondo, son los específicos. Aquí están los pacientes tuberculosos, los inmunosuprimidos. Acá yo agregaría uno más, los diabéticos. ¿Okay? Bien, seguimos. Tipos de absceso. Hay varios tipos de absceso. Ahí los tienen. El más frecuente es el absceso perianal. Hasta cerca del 50%. Son los más frecuentes. Le sigue el interesfintérico, o sea, el que se ubica entre los dos esfínteres, voluntario e involuntario. Le sigue el isquiorectal, ese es el más peligroso. Y finalmente el más raro, el supraelevador. Entonces, 4 tipos de abscesos. Ahí tienen los 4. Perianal, acá, más frecuente. Interesfintérico, isquiorectal, supraelevador. El isquiorectal les dije que era el más peligroso y ahí está la razón. Si ustedes recuerdan anatomía, a nivel de la región perianal tenemos una fosa, que es la fosa isquiorrectal. Esa fosa isquiorrectal está al costado del ano, tiene una capacidad bien grande. Acá puede entrar 1 litro de líquido. Y muchas veces ese líquido, que cuando se trata de absceso es pus, atraviesa el rafe anal, y se diseca la otra fosa isquiorrectal, produciendo esto que se llama absceso en herradura. Por lo tanto, un paciente con absceso en herradura puede albergar 2 litros de pus adentro y puede originar complicaciones sistémicas, sepsis o shock séptico, en el peor de los casos. Por eso les digo que es el más peligroso. Sigamos. Los abscesos generalmente son frecuentes en personas jóvenes, entre 20, la segunda y cuarta década. Fíjense, también es más frecuente en varones, pero no tanto, 3 a 1. Y los factores predisponentes que acabo de mencionar, ¿no? Clínica. ¿Por qué se caracteriza un absceso? El síntoma cardinal del absceso no es la fiebre, no es la alza térmica, es el dolor. El dolor es un dolor pulsátil. El paciente no aguanta defecar, no aguanta evacuar, porque duele como las propias rosas. Entonces, no quiere defecar, por lo tanto se estreñe más, peor. Es un dolor pulsátil, no se olviden de eso. Puede ir acompañado de alza térmica, fiebre, escalofríos, retención urinaria inclusive. ¿Ya? Entonces, pero lo más importante es la ectoscopía. Cuando ustedes examinan el ano, van a ver que hay una masa turgente, flogótica, renitente, que contiene pues secreción purulenta líquida. Entonces, hecho ese diagnóstico, inmediatamente viene el tratamiento. ¿Cuál es la complicación más frecuente si no se drena bien un absceso?
La fístula. La fístula. Ahí tienen un absceso perianal. Miren cómo tienen que verlo. Si ustedes ven eso, presionan con el dedo y deja huella. Eso se llama renitencia. Flogótico, doloroso. ¿Sí? Se han hecho varios estudios de las secreciones purulentas de abscesos anales y se ha visto que hay múltiples gérmenes, gran positivo, gran negativo, pero uno de los más frecuentes es el anaerobio, el Bacteroides fragilis. Muchas veces ayuda también el tacto rectal cuando no es perianal. Si el absceso no se ve, como han visto en la imagen anterior, entonces puede ser isquiorrectal, puede ser interesfintérico o puede ser supraelevador. Así es. Entonces hay que hacer el tacto para llegar al diagnóstico. Ahí tienen ustedes ya el tratamiento. El tratamiento de un absceso es drenaje. Ahí está el drenaje. Hacen una incisión en el absceso y sale la pus, salta la pus inmediatamente. Ese es el drenaje. Pero ahí no queda todo. No solamente se drena, sino se mete una pinza para romper las trabéculas de la cavidad abscedal. Porque esa cavidad está tabicada, está abscedada, está tabicada, está trabeculada. Si ustedes no hacen esto, meter una pinza y romper las trabéculas, el paciente recidiva, regresa otra vez, a pesar de que le ponen su dren. Doctor, otra vez estoy con mi problema. Entonces, tienen que debridar, eso se llama debridamiento del absceso. Aparte de eso, también, dependiendo de la cantidad de pus, se puede realizar una irrigación con solución salina. Se ingresa con una jeringa y lava, ¿no? Hacen un pequeño lavadito y finalmente drena. Se drena el absceso. Como ustedes ven ahí, hay un drenaje. Generalmente el dren que se utiliza es un dren laminar. Muy bien. Sigamos con los procesos inflamatorios. Ahora vienen las fístulas. ¿Qué cosa es una fístula? Es un trayecto anómalo que comunica el canal anal con el exterior. Entonces hay dos orificios, el orificio interno y el orificio externo. ¿Qué cosa vemos ectoscópicamente? El orificio externo. No se puede ver el orificio interno, pero sí hay maneras y métodos de poder verlo. ¿Y por qué es importante poder visualizar y ubicar el orificio interno de una fístula? Para el tratamiento. Para el tratamiento. ¿Cuántos tipos de fístulas hay? Hay 4. El más frecuente, o la más frecuente, es la interesfintérica, que está entre los dos esfínteres. Luego sigue la transesfinteriana. Luego sigue la supraesfintérica y la extraesfintérica. Cuando se comprometen los esfínteres, generalmente esta patología va con incontinencia fecal. Ahí tienen una imagen, ven ustedes el ano, acá, y ven acá otro orificio. Ese es el orificio externo de la fístula. Ahí tienen una fístula interesfintérica, que está entre los dos esfínteres, acá. La transesfinteriana, que atraviesa ambos esfínteres. Luego tenemos la supraesfinteriana y la extraesfinteriana, que no toca los esfínteres. Para el diagnóstico de esta patología, primero hay que ver dónde está el orificio interno. O sea, se hace una anoscopía. Se dilata el ano con el espéculo y se visualiza. Si se ve cerca, bien. Si no, entonces hay que utilizar otros métodos.
Un método que ayuda mucho a la visualización del orificio interno es la ecografía endorrectal o endoanal. Los otros son procedimientos endoscópicos que no ayudan mucho, salvo que la fístula esté muy alta y acerca del ángulo recto sigmoideo. Criollanamente, ¿no? Nosotros tenemos un método que da buenos resultados. Por el orificio externo, con una jeringa, se le inyecta azul de metileno. Se dilata el ano y se observa el orificio interno. Entonces se puede ver de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando el paciente es portador de más fístulas? Porque sí hay. Entonces ahí sí, desgraciadamente, hay que buscar una patología de fondo. Por lo general, el paciente portador de una sola fístula es un paciente que lo catalogamos como paciente inespecífico, o sea, exclusivamente por el cuadro abscedado que ha tenido, se ha producido la fístula. Pero en estos casos, cuando hay ya múltiples fístulas, entonces hay que buscar patologías de fondo como las que ya hemos mencionado: tuberculosis, actinomicosis, patologías que causan inmunosupresión, Crohn, enfermedad de Crohn. Ahí tienen, miren, varias fístulas. ¿Ven? Ahí está la relación de enfermedades que pueden originar múltiples fístulas. En cuanto a la clínica, podemos mencionar de una fístula que hay una secreción que cuando se presiona por el orificio externo sale pus, fétido, una secreción maloliente. Es un ano tumefacto, húmedo, y hay dolor en algunos casos, ¿no? El tacto rectal ayuda también en estos casos, sobre todo a palpar un trayecto fibroso, que es la fístula, ¿no? Y que cuando se presiona por el orificio externo protruye, sale secreción purulenta. Este es el círculo de la patología fistulosa que hay que romper. Y la ecografía endoanal o endorrectal. Esa es una imagen de una ecografía endorrectal normal, donde se puede apreciar en el número 4 la luz del canal anal y los diferentes revestimientos: mucosa, submucosa, capa muscular. La primera, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo y la adventicia, ¿no? Pero fíjense, en un paciente con fístula, miren, ahí está, cómo los estratos que revisten el canal anal están totalmente distorsionados. Entonces, estamos hablando ya de una patología fistulosa. Más el antecedente que ha tenido el paciente de haber drenado un absceso, ni hablar. Siempre hay que buscar la presencia de un absceso para diagnosticar una fístula. Esta regla, que ustedes ven que es la regla de Gottschall, permite también ubicar el orificio interno fistuloso. ¿Qué dice Gottschall? Acá hay un diagrama de la región perineal, están los glúteos adelante, en la parte superior, en la parte inferior los genitales. Se traza una línea imaginaria transperineal o transrectal. Cuando el orificio externo está por detrás de la línea transperineal, como en este caso, se asume que el orificio interno lo debemos buscar en la línea media del canal. 1. 2. Cuando el orificio externo está por delante de la línea transperineal o transversal, se traza un radio hacia el ano y ahí debemos encontrar el orificio interno. Gottschall, escuchen bien, solamente sirve cuando el orificio externo está a 3 centímetros del ano. Si está a 4, si está a 5, para nada sirve. ¿Ok? Bien claro.
tenemos más oxal. Y acá en este caso, como ven, hay múltiples fístulas que se detectan con el azul del metileno. Muy bien. Hay que evitar llegar a este extremo, ¿no? Fíjense qué horrible, ¿no? Una paciente mujer que nunca se trató el trayecto fistuloso y que desgraciadamente horadó el tejido hasta abrirse en la vulva. Se formó, por supuesto, una cloaca prácticamente de esto, ¿no? Una contaminación terrible. De esas cosas se ven, aunque parezca mentir. Y eso pues no es en un día, es forma crónica, un mes, 2 meses. Tratamiento. A la cabeza, el tratamiento, como ustedes comprenderán, si es consecuencia de un absceso, debe darse antibiótico terapia. Y si los abscesos tienen anaerobios, como el Bacteroides fragilis, hay que dar antibióticos contra anaerobios. Hay 2 antibióticos que se utilizan. El más frecuentemente utilizado es el metronidazol a dosis plenas, pero también se puede usar la clindamicina. En otros países están usando los anticuerpos monoclonales, que todavía no hay en el mercado en Lima. Esperamos que el siguiente año nos lleguen para empezar con el tratamiento de estos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades de Crohn. Cuando se va a tratar una fístula quirúrgicamente hay varios objetivos, entre ellos evitar la incontinencia, preservar la continencia, 1. 2, evitar que vuelva otra vez, que recidive el trayecto fistuloso, y finalmente que rápidamente se restablezca a su trabajo, el paciente o la paciente. Para el tratamiento quirúrgico hay 2 tipos, la fistulotomía y la fistulectomía. Ahí tienen. ¿Qué significa fistulotomía? Aperturar el trayecto fistuloso, curetearlo y dejarlo que cierre por segunda intención. Fistulectomía, si bien es cierto, es un tratamiento más cruento porque saca en bloque todo el trayecto fistuloso conjuntamente con tejido sano, pero sale la fístula. Y esta técnica está en tercer lugar, que es la técnica del cetón, que es una técnica novedosa que está dando muy buenos resultados, pero en casos de fístula única. Si hay múltiples fístulas, no aplicar cetón. Cuando hay múltiples fístulas, los 2 últimos, los colgajos y la técnica de plomo. Avanzamos. Ahí tienen lo que es fistulotomía y fistulectomía. Esa es la diferencia. Esta es una fistulotomía, miren, han canulado el trayecto fistuloso, lo abren, lo aperturan, lo curetean, ya está abierto acá, lo curetean y le hacen una orla, le ponen un surié en todo el borde para evitar que se cierre rápidamente. Y de esa manera se espera a que cierre la herida. Ahora, esta es la fistulotomía. Así quedan las heridas abiertas. Pero sin embargo, en múltiples estudios de investigación se ha visto que la fistulotomía cursa con complicaciones de la continencia, alteraciones en la continencia. 50%, 40%, casi 40%, imagínense. Entonces, por eso no se está utilizando. Lo que se hace es la fistulectomía. Como les dije, este es un tratamiento más cruento. Ahí está, esa es la fistulectomía. Incide todo el trayecto fistuloso, pero también se hace la exéresis del tejido que está al costado de la fístula. Queda pues prácticamente así, una herida grande, profunda, que se cierra por planos. Se cierra por planos. El último plano, o sea, la parte de piel y celular subcutáneo, se deja abierto.
cierre por segunda intención. Y este es el setón o sedal, ¿no? ¿En qué consiste esto? Cuando hay una sola fístula, miren, con una hebra de nylon, generalmente es lo que hay acá en el mercado, se introduce por el orificio externo y se saca por el orificio interno. La hebra de nylon sale por el ano y acá quedan las dos hebras de nylon. ¿Qué hacen con las dos? Se hace un nudo cirujano. Ajustan y el paciente se va así a su casa, con su nylon atrás. Después hacen el control, días después, viene y el nylon se aflojó. Hay que volver a ajustarlo más. Y así por 5 veces seguidas. Al final, el paciente trae su nylon. Doctor, se salió. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho una resección progresiva de todo el trayecto fistuloso, evitando sobre todo la incontinencia, o sea, la lesión del esfínter voluntario. Por eso es que da buenos resultados con fístula única. Ahí tienen imágenes del setón. Y estos son los colgajos ya cuando hay múltiples fístulas, ¿no? El colgajo ya, bueno, esos son resecciones cruentas, pues, ¿no? Últimamente se está practicando esta técnica, el tapón de la fístula con solución esclerosante. Es como una pasta dental, fíjense, que se ingresa por el orificio externo y se introduce la pasta hasta el orificio interno y externo, ¿no? Los dos. Entonces, esta sustancia lo cierra, como un tris, así, igualito. Lo ocluye. Pero todavía no tenemos estudios de investigación, no sabemos su efectividad. Pero se les menciona. Vamos a las fisuras ahora. El siguiente grupo de patologías son las heridas. ¿Qué cosa es una fisura? Es una úlcera, es una herida, que generalmente se presenta en gente joven, ¿ya? Siempre un poquito más varones que mujeres, ¿no? La localización de una fisura es en el canal anal. No hay fisuras arriba, por encima de la válvula de Houston, no. Las fisuras están ubicadas siempre en el canal anal. ¿En qué parte del canal anal? En la cara posterior, en un 95%. O sea, hacia atrás. Estas fisuras generalmente comprometen al esfínter involuntario. Y si comprometen este esfínter, ¿qué hace el músculo? Se contrae, pues se endurece. Entonces hay dolor. Una fisura es muy dolorosa. ¿Ok? Y la vamos a clasificar, al igual que las otras patologías, en dos grandes grupos: las primarias y las secundarias. Las primarias, como ya hemos mencionado en el caso de los abscesos, se originan por eventos traumáticos, cuando el paciente se estreñía. ¿Ok? Traumático. Y las secundarias siempre con enfermedades previas, ¿cierto? De fondo. Las más frecuentes son las primarias o idiopáticas. Ahí tienen una fisura que puede ser aguda, menos de 6 semanas, o puede ser crónica, más de 6 semanas. Hay gente que vive con su fisura. ¿Por qué se caracteriza la aguda? Aparte del tiempo de evolución, el dolor. La aguda duele muchísimo, la crónica duele menos. ¿Qué más? También la gran hipertonía del esfínter. Como hemos dicho, compromete el esfínter involuntario, por lo tanto, la contractura es mayor en la aguda que en la crónica. Y luego, a la ectoscopía, podemos ver pues en la aguda que no hay fibrina, que es un signo de proceso crónico. En cambio, acá sí, en la crónica, ya se torna blanquecina, ya cambia de color, en fin. Son características morfológicas de la fisura. Ahí tienen más en la cara posterior. Ahí está la fisura, de cerca, miren, una herida.
una solución de continuidad. Este cuadrito es importante para que entiendan. Miren, si la fisura más frecuente es la primaria, entonces cuando el paciente está estreñido, cuando las heces duras pasan por el canal, rascan y forman una herida. Esa herida compromete el esfínter, la capa muscular interna voluntaria, el cile, circular interno, longitudinal externo. Y esta hipertonía, ojo, origina dolor, isquemiza la zona, llega menos sangre y no hay relajación para una buena evacuación. Por lo tanto, si hay isquemia de la zona, difícilmente va a cicatrizar. No cicatriza nunca. Y la defecación tampoco. O sea, el paciente se va a quedar estreñido. Hay que tratar la fisura, porque la consecuencia es desfavorable. Entonces, siempre el dolor es el síntoma cardinal, al igual que en el absceso, y el sangrado en algunos casos, ¿no? La endoscopía es importante para el diagnóstico. Ahí tienen la fisura anal. Inicialmente siempre se intenta un tratamiento conservador, con lavados de asiento, dieta, todo lo que ya conocen, cremitas, pero muchas veces cuando esto no da buen resultado, procede la cirugía. ¿Y cómo se llama la cirugía? Ahí está. La cirugía se llama esfinterotomía lateral interna. Hay dos técnicas de la esfinterotomía, la técnica cerrada y la técnica abierta. La técnica cerrada es una técnica ciega. ¿Por qué? Porque no se evidencia la fisura y se trata de cortar el esfínter anal interno a través del glúteo. Ya no se utiliza. Porque puede haber una iatrogenia. Si agarras el esfínter externo, lo dejas incontinente, ya fuiste. Entonces, esto, out. Se utiliza la técnica abierta de esfinterotomía lateral interna. Ahí tienen, esa es la técnica cerrada, que ya no se utiliza, y esta es la técnica abierta. Con el espéculo anal se dilata y se procede a la disección de la mucosa hasta llegar al esfínter anal interno y se corta. Se visualiza el esfínter, también se visualiza el externo, ese no se toca. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos al seccionar el esfínter interno? Evitar la contractura, ya no se contrae. Se le cura el dolor inmediatamente. Y se procede, como ven ustedes, al cierre. Al cierre y oclusión de la úlcera. Mediante esta técnica de Gabriel, es una técnica de colgajo, para sacar la fisura anal. Muy bien. Vamos ahora a las patologías tumorales benignas, los prolapsos o distopias. Es importante establecer lo que es prolapso y lo que es prosidencia. Son dos cosas diferentes. Prolapso, solamente una de las capas del recto está fuera. Mucosa, submucosa, capa muscular. Pero prosidencia no. Prosidencia es lo que han visto en la primera imagen. Ahí, eso es prosidencia. ¿Ok? Todo el recto ha salido afuera. Aquí sí, las mujeres nos ganan. Es más frecuente en las damas. 3 a 10 veces más. ¿Por qué? Por esas razones. Una de las razones más importantes, que es más frecuente en mujeres, como ven, el sexo femenino, es el piso pélvico débil. ¿Por qué? Por la gestación. Por la gestación. Hay mujeres que tienen 6, 7, 8 hijos. Partos cada año, paren.
y entonces ese suelo pélvico pues está debilitado. Se vence y se produce la prosidencia o el prolapso. Entonces, otras etiologías, enfermedades neurológicas, obviamente. Siempre, como ven, el estreñimiento a la cabeza. Y hay una patología que quiero que tomen en cuenta, que es el recto sigmoide redundante, o sea, el megasigma. Nosotros en nuestro país tenemos una zona endémica, ¿cierto? La zona que corresponde a Huancavelica, Capuno, Madre de Dios, toda esa zona es una zona donde la gente solamente come harinas, nada más. No come fibra, verduras, fruta. Y entonces, ¿qué pasa? El colon se hiperplasia. Megasigma. Y de ahí viene que el que se tuerce, o sea, el vólvulo. Y también se puede producir el prolapso. Grados de prolapso incipiente, en el grado A. En el grado B, como ven, es un grado moderado, donde protruye mucosa, submucosa, capa muscular. ¿Ven? En cambio, en el grado C, que es el más severo, sale todo el recto prácticamente. No solamente canal anal, sino también parte del recto. Entonces, las características clínicas no solamente es la tumoración que protruye a través del margen del ano, sino también la secreción que puede haber. Hay mucha gente que vive con su prolapso y no quiere operarse. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza la complicación, pues, la proctitis, la perforación, y eso origina muchas veces sangrado. Hay un dicho que dice, y es cierto, no hay prolapso sin incontinencia. Todos los prolapsos tienen incontinencia, por si acaso. Y ahí ven un paciente con prosidencia. El cirujano muchas veces está tentado, agarra su guante y lo mete, lo reduce. Graso error. Y eso pasó una vez hace muchos años en el hospital. Vino así un paciente y los internos, los vecinos lo llamaron al cirujano. Y el cirujano, no se preocupen muchachos, agarró un guante, doble guante y para adentro. El paciente hizo paro. El tópico. Se asustaron a sala, corriendo a sala. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es una víscera. Tiene inervación neurovegetativa, parasimpática, reflejo vagal. Así es. Muy bien. Hace paro inmediatamente. Tengan mucho cuidado. No hagan eso. Muy bien, seguimos. Las complicaciones, ya hemos dicho, el prolapso es irreductible y ya no se vuelve a introducir. Ahí queda proctitis, también perforación, ruptura, prolapso. Técnicas de cirugía. Esto es quirúrgico definitivamente, ¿no? No hay tratamiento conservador que dé buen resultado en este caso. Cirugía. Y hay dos técnicas. La técnica de Ripstein, que como ven, es una técnica que moviliza todo el recto, se abre por vía abdominal, se moviliza. Ustedes saben que el recto está adherido al sacro, ¿por quién? ¿Qué estructura anatómica fija el recto al sacro? Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Por qué no? Ustedes ya llevaron anatomía. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Los agarro. Ya les voy a decir, yo soy buena gente. La fascia de Waldeyer. La fascia de Waldeyer fija al sacro el recto. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Diseca la fascia de Waldeyer, lo suelta. Y de esas mallas que se utilizan para hernias, mallas de polipropileno, se le da la vuelta al recto como un cinturón y la malla se fija al recto, al sacro, perdón. Se le pone puntos. De tal manera que el recto queda suspendido, así como ven. Pero como es una víscera que tiene movimiento, tiene que haber movimiento peristáltico para la evacuación.
Entonces muchas veces, si esto está muy ajustado, se obstruye. Y esa es la complicación que ha presentado esta técnica, dependiendo del cirujano. La complicación más frecuente es la obstrucción baja. Hay otra técnica más que también se practica, sobre todo cuando el paciente es portador de un megasigma, o sea, un sigmoide redundante, ¿no? Y un recto grandazo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resección. Anastomosis, TT, término terminal, y promontofijación. ¿Se acuerdan que acá hay una estructura que se llama promontorio? Entonces, en la cara posterior del recto se ponen puntos separados hacia la fascia de Waldeyer, con material no absorbible, ¿ok? Y el recto queda ahí suspendido. Es una buena técnica que está dando buenos resultados hasta la actualidad. La promontoficación o proctopexia, que se le llama. Esto no es accidental de ninguna manera, ¿no? Ahí está. La radiología ayuda bastante a la detección y diagnóstico de estos cuerpos extraños. Muchas veces, ¿por qué se ve incrementada la incidencia de esta patología? Ya conocemos todos que hay hacinamiento en los penales, gran hacinamiento. Ahorita los penales ya no caben más. Entonces, eso condiciona, pues, a malas posturas. ¿Okay? Es importante también considerar, ya que lo dije al inicio, que muchas veces cuando ingresa un cuerpo extraño al recto puede perforar la víscera, y si perfora puede comprometer el peritoneo cuando es muy alto. Acuérdense que el recto recibe revestimiento peritoneal anatómicamente, y si compromete el peritoneo origina peritonitis, reacción peritoneal, Bloomberg positivo, etc. Entonces ya estamos hablando de una lesión alta. Pero muchas veces, cuando no, el abdomen es blando, depresible, pero tiene su cuerpo extraño ahí, no hay reacción peritoneal. Todo está por debajo, a nivel de la pelvis. En estos casos nos ayuda mucho el diagnóstico por imágenes. El laboratorio no ayuda mucho, salvo que el paciente esté sangrando profusamente. Ahí tienen imágenes de cuerpos extraños que muchas veces se encuentran en la placa. Hay que hacer obviamente diagnóstico diferencial con múltiples patologías, ¿no? Bueno, ya, eso es importante. Y cuando el cuerpo extraño está justo cerca del canal anal, miren cómo acá ingresan con una pinza y tratan de sacar. Pero hay que tener cierta destreza. ¿Por qué? Porque si el cuerpo extraño tiene una tapa, está cubierto, o sea, está cerrado, se puede jalar. Pero si es una botella y no tiene tapa, entonces si ustedes jalan, hacen presión negativa, succionan y destrozan peor. Entonces hay que estar seguro de lo que van a hacer. La extracción se puede hacer en tópico, sí, eso sí, no hay problema. Pero si en caso es un cuerpo extraño que ha lesionado la víscera, entonces ahí sí hay que ir a cirugía. Hay un cirujano americano, Flint, que ha clasificado los traumatismos de recto en 3 grados. El grado 1, cuando hay una lesión única, no hay sepsis, el paciente no hay shock, no hay nada, entonces inmediatamente se procede a la cirugía para cerrar el orificio. El grado 2, ya cuando hay doble perforación, o sea, es transfixiante, o sea, ha habido lesión de la cara anterior y de la cara posterior también. Ahí sí hay definitivamente un desgarro, que por supuesto debe sangrar, ¿no? Y hay contaminación. Entonces ahí sí hay que tomar la precaución quirúrgica de evitar que las heces pasen por ahí. Y el grado 3 es el grado más severo, donde haya desvascularización, hay un segmento que está totalmente isquemizado
y hay que realizar la cirugía. En los tres casos, cirugía se impone. Ahí tienen la sugerencia de Flynn para el grado 1, cierre de la lesión, más, escuchen bien, drenaje y lavado. Es una perforación del recto, lo cual ha contaminado la pelvis. Por eso hay que limpiar, hay que hacer la toalé de la pelvis, ¿ok? Y drenar. En el segundo grado, aparte del cierre de la perforación transfixiante, hay que hacer colostomía. Colostomía desfuncionalizante para evitar que las heces pasen por la zona lesionada y suturada. Más lavado y drenaje. Y en el grado 3 sí, ni hablar. Resección intestinal, anastomosis y colostomía. Las tres cosas, más lavado y drenaje. ¿Entienden? Miren, una de las ostomías más usadas en estos casos es la colostomía en asa. Wangenstein, ya la conocen, ¿cierto? Bien. Y el drenaje, miren cómo saca el dren en la región presacra. Lavado y drenaje de la región presacra. Este es Wangenstein. Colostomía en asa es la más usada. Pero también, cuando hay desvascularización y se hace resección, se puede hacer Mikulicz. Este es Mikulicz, llamada también cañón de escopeta. La escopeta, ustedes saben, tiene dos cañones, ¿no? Entonces, se mezcla. Mikulicz. Y en casos extremos, ya cuando ya hay lesión severa, se hace Hartmann. ¿Qué significa Hartmann? Se hace la resección, dos bocas, proximal, distal. La distal se cierra. La proximal se exterioriza. Bueno, ahí queda. Hartmann. Y esta es, por ejemplo, otra imagen, ¿no? Jamás intenten sacar este cuerpo extraño, porque lesiona más. El paciente se puede ir en sus manos, así que hay que tener mucho cuidado. Y siempre que se extrae un cuerpo extraño, siempre hay que hacer un tacto rectal posterior y una endoscopía para evitar que no haya quedado esquirlas del cuerpo extraño, en el caso de vidrio, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces con esto hemos terminado. ¿Alguna pregunta, por favor? Pues, gracias, chicos. Nos vemos la próxima.